No puedo dejar de hablar de mi ex. Me burlo de lo que piensa, de lo que hace, de lo que dice. De pronto me cacho criticándolo, criticándola, hablando, diciendo, juzgando. Y eso no es lo más grave, porque después de un divorcio puede haber emociones incómodas que te estén limitando a darte cuenta de lo que estás viviendo. Y entonces enfocarte en la crítica, en lo negativo, en ver en el otro lo que no eres capaz de ver en ti. Lo más grave de esto es delante de quien lo haces. A veces solemos hablar, despotricar, reírnos, criticar delante de los amigos. Lo más grave es cuando lo hacemos delante de nuestros hijos, porque casualmente esa persona de la cual yo estoy hablando y no estoy hablando positivamente es el padre o la madre de mis hijos. Aquí viene lo grave. Y si tú estás en este lugar, te invito a detenerte y a escuchar con atención este podcast. Soy Adriana Jiménez, fundadora de Divorcio con Amor, y quiero invitarte a que formes parte de este movimiento para que juntos logremos cambiar, modificar, transformar, resignificar el concepto de divorcio. Hoy en día todavía tiene unas cargas negativas, cargas emocionales que pesan mucho y juntos vamos a cambiarlo. Bienvenida, bienvenido a este episodio más de el podcast Divorcio con Amor. Hoy vamos a hablar de cómo lograr, de qué manera puedo lograr dejar de hablar de mi ex delante de mis hijos. Esto de verdad me hierve la sangre, respiro, me hierve la sangre y respiro porque hay muchísimas personas que lo hacen. Unas se dan cuenta, otras no se dan cuenta y lo hacen de manera inconsciente, pero ya lo hacen en automático. Y lo más grave no es hablar mal o bien de nadie, sino delante de quién lo estás haciendo. ¿Cada cuánto tiempo es este hábito que ya se te está haciendo? El juzgar, criticar, burlarte, evidenciar a tu ex. El para qué lo estás haciendo y delante de quién lo estás haciendo. Tus hijos son hijos de esa otra persona. Esa otra persona forma parte de sus vínculos más importantes, de los vínculos que le van a servir a tus hijos por el resto de su vida. Entonces, si tú te estás enfocando en criticarlo, en burlarte, en evidenciarlo, en criticarlo, en reírte, en pelear, en una conversación con una energía vibracional bajita que proviene del miedo, porque finalmente si tú estás en esta conversación en donde estás criticando, hablando mal de esta persona, evidentemente habla muchísimo de ti, de cómo estás por dentro, de si has logrado resolver tu duelo, si has logrado sanarlo, si te has dedicado tiempo a ti misma para poder trascender esta experiencia del divorcio. Porque me encuentro a muchas personas en las sesiones individuales justo empezando esta conversación, criticando al otro, quejándose del otro, enfocándose en que el otro es el problema, el que el otro es que no ha hecho, es que por culpa del otro, ¿no? Y entonces entran en esta conversación en donde claramente se ve que el tema no es el otro, sino eres tú misma, tú mismo. Pero si no logras verlo y lo haces de manera automática, pues entonces te va a dar lo mismo, porque no te das cuenta. Te va a dar lo mismo hacerlo con tus amigas, con tus amigos, con tu terapeuta, que hacerlo delante de tus hijos, lo cual me parece muy grave. Tengan la edad que tengan. Tú me podrías decir, ay, es que delante de mi bebé, ¿qué tiene? Ni cuenta se da. No, claro que se da cuenta, porque cuando tú hablas, emites un sonido, emites una vibración, y esto es energía, y tu hijo lo está percibiendo.
Entonces, es importante que primero identifiques si lo sueles hacer, más allá de culparte o de sentirte el peor padre o la peor madre del mundo, es más bien darte cuenta el por qué y para qué estás haciendo esto. Es muy común que esto suceda después de un divorcio cuando no has puesto tu atención y tu enfoque en hacer un trabajo interno, personal. Es muy común cuando los hábitos que yo tengo los tengo en piloto automático y no me doy cuenta de casi nada de lo que pasa en mi día. Es muy común también que esto suceda cuando yo estoy vibrando desde el miedo, cuando debido a el cambio de vida que yo tuve, es decir, ahora antes estaba casada o en una relación y hoy me encuentro soltera o en este formato del divorcio, y entonces toda mi vida se transforma, mi dinámica familiar cambia, estoy de pérdida en pérdida, ¿no? Estoy teniendo esta gran pérdida de mi compañero y con él, o con esta pérdida, cantidad de pérdidas más pequeñitas, otras más grandes, otras medianas. Pero si no me he dado el tiempo para procesar cada etapa del duelo, para comprender qué es lo que yo estoy pensando, sintiendo y actuando, comportándome, por supuesto que esto es común, que no justifico que la gente lo siga haciendo, porque de alguna manera es importante que nos demos cuenta em, lo que estamos minando es la psique y el alma de nuestros hijos, sean bebés, sean niños, niñas o sean jóvenes. Es muy importante que si estás en este camino de hablar mal de tu ex delante de tus hijos, hagas un alto y reflexiones. ¿Lo estoy haciendo desde dónde? Y sin culpa, simplemente con responsabilidad. Muchas veces también esto sucede cuando yo no he logrado integrar todo este proceso de duelo, como lo menciono, pero también no he logrado hacerme cargo de esta corresponsabilidad que yo tengo de lo que viví en mi matrimonio. Es decir, si yo sigo aferrada en el victimismo, eh, creyendo, pensando, armándome historias de que el otro me hizo, de que porque el otro me fue infiel, entonces yo lo estoy pasando fatal, porque el otro me trató de esta manera, entonces yo tal, porque el otro se fue y no me dio una última oportunidad, yo lo estoy pasando de esta otra manera. Estoy fomentando y permitiendo que siga esta, esta no responsabilidad de mí misma, de lo que yo tuve que ver para estar en el lugar en el que hoy estoy. Y de ahí surge todo. Y esto es fantástico porque cuando tú te detienes a revisar el por qué es que yo tengo ya como, he normalizado básicamente el hablar mal de mi ex delante de mis hijos, si yo me detengo a revisar el por qué lo hago y me doy cuenta, identifico, reconozco, acepto que esto lo hago por más bien, más allá de hacerlo porque el otro realmente tenga responsabilidad o no, es más bien desde mí misma, desde mi propia transformación. Si yo logro hacer este proceso, entonces yo puedo hacerme cargo de mí y puedo entonces cambiar esta manera de comportarme, este hábito de seguir hablando del ex delante de mis hijos. Y a ver, muchos me van a decir, lo que pasa es que, claro, de pronto me surge el pensamiento, me surge la emoción, y entonces ni modo que no lo diga, ni modo que me ponga a revisar, a ver quién está aquí, con quién lo voy a decir, está. No, pues me surge y me sale, y yo exploto y digo las cosas. Pues si me trae tarde a mis hijos, pues claro que voy a despotricar delante de todo, de quien esté. Si se le olvidó alguna situación de nuestros hijos, o si no me trae peinada la niña, o si sale de la escuela y se le olvidó la mochila en la casa del papá, o si, es que date cuenta,
utilizamos cualquier excusa o pretexto desde lo más básico y sencillo hasta lo que podríamos denominar más elaborado o más complejo. Es que no discernimos, simplemente nos dejamos llevar y explotamos. Y ahí está el tema, o ahí está la oportunidad, ahí está el regalo, que puedas darte cuenta que no hace falta llegar a la explosión, no hace falta reaccionar y comerte al otro creyéndote que tú lo haces perfecto, que tú eres el papá o la mamá modelo y que el otro es que el otro no tiene ni idea, es que el otro es el inconsciente, es que el otro va por la vida de soltero o de soltera, es que el otro es el que comete los errores en su casa, es que el otro es el que tiene abandonada a mi hija o a mi hijo, es que lo... Entonces, claro, si tú te sigues en ese discurso, yo te puedo ayudar a encontrar cantidad de excusas, situaciones que te van a llevar a alimentar mucho más esto y entonces vas a poder tener muchísima más carnita para hablar pestes de él o de ella delante de tus hijos. Pero entonces sé consciente que lo que estás haciendo es sembrando en tus hijos una semilla que después no te va a gustar cómo va a venir la cosecha. Recuerda que nuestros hijos, uno, no son nuestros terapeutas. Dos, ellos son hijos de ambos y para ellos, tanto mamá como papá, son sus referentes básicos y principales de confianza, aunque el otro te caiga pésimo. Tres, tus hijos ni siquiera habían llegado a este plano cuando tú ya habías conectado, elegido, permitido que esta relación o que este matrimonio se diera. ¿Te das cuenta? Tus hijos no tienen absolutamente nada que ver con tu relación de pareja. Tus hijos no tienen nada que ver con tu matrimonio, ni con las fortalezas, ni con las debilidades de tu matrimonio. Entonces, date cuenta cómo ellos quedan fuera de la ecuación de ustedes dos como pareja sentimental, como esposos. Ellos requieren de dos padres con madurez, con capacidad de criar, de contener, de acompañarlos. Y si tú te estás enfocando en lo menos importante, estás dejándolos a ellos en una situación emocional bastante frágil, porque además ellos podrían estar generando, integrando una lealtad hacia alguno de sus padres, inconsciente todo esto, ¿no? También ellos podrían estar sintiéndose culpables de que tú estés tan molesta por lo que sucedió el fin de semana con ellos en casa de su papá, o pudieran ellos sentirse con alguna emoción incómoda y no compartírtela para no hacer que tú te sientas peor, ¿no? O que esta leña se haga cada vez un fuego más grande. Entonces, también nuestros hijos, o sea, el que tú hables mal de tu ex delante de ellos, de su madre o de su padre, está minándolos en el sentido de que aunque no te des cuenta físicamente, ellos a lo mejor no presenten en ese instante ninguna conducta que pueda a ti preocuparte, incluso pudieran estar hasta riéndose contigo de los comentarios que haces o sumándose a la crítica o al tema de juzgar a su mamá o a su papá, aún más grave todavía. En ese momento quizá no te vas a percatar y creerás que no pasa nada, que es un tema más de conversación y que risa y que pues nos reímos un poquito o criticamos un ratito, juzgamos otro poquito y ya está. Al rato terminamos de comer y vámonos, ¿no? Pero en realidad esto, como no te das cuenta porque lo haces en modo automático, se va sembrando lo que te decía, se va sembrando, se va haciendo un hábito y les estás enseñando el hecho también de estar señalando al de enfrente, juzgando al de enfrente, aún más grave, que es uno de sus padres, ¿no? Pero les estás enseñando que esto es algo que se puede normalizar en casa, con lo cual al rato que ellos vengan y hagan lo mismo de algún amigo o de su hermano o de ti mismo,
o de su abuela o de quien sea, pues sé congruente y no vayas a hacer como todo un sermón de valores porque tú eres el primero o la primera que no está modelándole eso a tu hijo o a tu hija. Es curioso porque si bien la paternidad, la maternidad es todo un reto y un trabajo de vida y una elección, por supuesto, una responsabilidad gigantesca, a veces es una línea muy delgada en donde, bueno, yo porque soy papá y lo hago, pero tú no lo hagas. No, a ver, es que ellos van a hacer todo lo que tú les modeles, o en su mayoría. Entonces, cuidado lo que estás haciendo, que es hablar, mmm, juzgar, criticar, señalar a una de las personas más importantes en su vida. Y aunque no lo fueran, estás juzgando. Imagínate que tienes toda la razón incluso hasta estás siendo objetivo de una situación, o crees que estás siendo objetivo de alguna situación que pasó, y por eso estás hablando de este tema. Es que aún así, la reflexión es lo que estás hablando, diciendo, expresando, habla más de ti que de la otra persona. Por eso es que ahí está el gran regalo. Si estás en esta situación, detente, revisa de dónde viene esta conducta tuya y hazte cargo. Porque además, claro, lo más fácil es seguir moviéndote desde el victimismo, desde esto está muy difícil, es que por culpa del otro yo tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello o padezco o mis hijos, claro, todos los problemas de mis hijos están siendo la causa, pues el otro progenitor. Claro, eso es lo más fácil, eso lo podemos hacer todos, pero ¿qué crees? En esa conducta no hay un crecimiento, no hay una transformación, no hay mayor conciencia. ¿Sabes lo que hay? Separación, más separación, menos conexión, menos comprensión. Y créeme, después de un divorcio, lo que menos quieres es mayor separación. Lo que menos quieres es desconexión. Lo que menos quieres es que tus hijos se guarden las cosas para evitar más fuego en la familia. Entonces, la invitación está ahí a reflexionar todo el mundo. Por supuesto que todo el mundo depende en qué proceso, en qué momento del proceso estemos. Hemos hecho esto de criticar al papá o a la mamá delante de nuestros hijos, o en su mayoría muchas personas pueden haberlo hecho. Lo importante no es si lo hiciste o no lo hiciste, si lo estás haciendo o no lo estás haciendo, si ya para ti es como súper parte de tu día a día, sino qué vas a hacer hoy que tienes esta información. Puedes, igual, yo siempre digo, hay dos caminos. Puedes seguir en piloto automático y luego ver cómo se cosechan estas semillas que sembraste en tus hijos, o puedes hacer esto diferente. Claro, hacerlo diferente implica un esfuerzo, implica mayor conciencia, implica voluntad, implica trabajo personal, implica reconocer mis heridas, implica hacerme cargo de mis pensamientos, de mis emociones y de mi manera de comportarme. Es decir, claro que lleva un trabajo mucho mayor que quedarte donde estás y seguir hablando bien a gusto, pésimo del otro. Claro que lleva mucho más esfuerzo, pero hacia allá quiero que vayamos, hacia allá te invito, hacia una mayor conciencia, hacia un despertar, para que con el tiempo, con la práctica, puedas descubrir que ese camino lo único que estaba haciendo era limitándote en tu propia evolución. Si tú eres capaz y decides ir por esta nueva ruta, tú solito, tú solita te vas a ir dando cuenta cómo primero tus hijos van a vibrar desde otro lugar. ¿Por qué? Porque tú lo estás generando. Tú estás vibrando desde otro lugar. También te vas a dar cuenta cómo incluso la relación de tus hijos con ambos papás empieza a modificarse. También te vas a dar cuenta que tu relación parental va a tener movimientos. No te voy a decir que
mañana dejas de hacerlo y mañana te vuelves amiga o amigo de tu pareja parental. Pero empieza a haber movimientos súper interesantes en el sistema familiar. Incluso eres capaz o puedes llegar a ser capaz de descubrir, de identificar, de reconocer y de aceptar las virtudes, las fortalezas de tu compañero o de tu compañera parental, que en esta posición en la que estás hoy no eres capaz de verlo. Pues por supuesto que no, porque estás solo en la crítica, solo en el miedo. Además, no solo eso, también les estás modelando a tus hijos la capacidad de poder relacionarte con respeto, con amor, con empatía, con compasión, con esa persona con la que tú decidiste tener hijos en algún momento de tu vida. Y esto es un modelaje que tus hijos van a integrar y que les va a funcionar en su vida adulta. Por donde lo veas, no hay más que ventajas. Por donde lo veas, hay crecimiento. Por donde lo veas, tu familia va a evolucionar. Pero no lo hagas esperando que tu familia cambie. No lo hagas esperando ver en tus hijos esos cambios que yo hoy te estoy compartiendo. Así no es. Haz este cambio si lo decides. Ve por esta línea que yo te invito, si tú lo decides, si tienes esa voluntad y esa decisión de hacerlo. ¿Pero para qué? Para para tu propio crecimiento, para tu propia evolución, para tu propia toma de conciencia. Y luego entonces ya verás lo que verás, pero no lo hagas al revés, esperando un cambio afuera. Al contrario, busca el cambio interno para que entonces puedas seguir dando pasos hacia adelante y no te estanques. Fíjense cómo es una decisión y hay tanta gente que se divorcia o se separa y puede durar años, incluso toda la vida, en un desacuerdo continuo con la expareja, en un diálogo, en una historia de reclamo, de resentimiento, de odio, de enojo, de desconfianza, de intranquilidad con la expareja. Años, incluso puede haber, vamos, el resto de la vida, ya nietos tienen las personas y siguen hablando que si su abuelo era el no sé cómo, que cuando estos estaban casados él hacía y deshacía, y entonces eso solo limita. En ese ambiente no hay crecimiento. En ese ambiente además hay carencia, hay escasez, hay incluso enfermedad. Por eso mi invitación es, vete por este otro lado, que aunque parezca más elaborado, claro que lo es, pero aunque parezca, híjole, un reto que no te vas a sentir capaz de hacerlo, ve poco a poco, ve paso a paso, porque yo te digo hoy que claro que eres capaz de hacerlo. Siempre y cuando revises todos estos elementos que hoy te comparto y que puedas darte cuenta de que está en tus manos hacer este cambio. Muchísimas gracias por escucharme. Estoy encantada de poder leerte en comentarios si es que me estás viendo o escribe el comentario si es que no me estás viendo y estás escuchando el podcast, porque yo te puedo leer. Me encanta contestarte, me encanta que haya este diálogo, que haya esta reflexión, que me compartas en qué resuenas de lo que te estoy compartiendo hoy. Si es tu caso, cuéntame, porque lo que tú compartas, estoy segura que puedes sumarle al que lo lea. También quiero aprovechar para compartir mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube estoy como Divorcio con Amor. Puedes conocer mi página www.divorcioconamor.com. Desde ahí puedes agendar sesiones individuales o parentales conmigo, uno a uno, e incluso puedes invitarme a la escuela donde trabajas, a la empresa en donde estás, para que pueda yo dar una charla acerca de un divorcio con amor, de un concepto que es tan importante resignificar en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por compartirte conmigo y te invito al siguiente episodio. Un abrazo.